Morgan Reeves consultó su reloj justo cuando los primeros rayos de sol se derramaban sobre la escarpada cresta oriental. 5:47 a.m. Tiempo perfecto. Se ajustó las correas de la mochila, sintiendo el peso confortable de su equipo acomodarse contra sus hombros. El aire a 2700 metros era delgado y fresco, portando el aroma a pino y piedra mojada. Una tormenta había pasado el día anterior, dejando el mundo lavado y limpio. 3 horas a la cumbre, y luego llegaré a la cabaña para el anochecer, murmuró para sí mismo, un hábito formado durante 5 años de senderismo mayormente solitario. Su voz sonó pequeña contra la inmensidad de la cordillera Granita, una sección remota de montañas que se extendía a horcajadas sobre la frontera entre dos reservas naturales. Morgan sacó su mapa topográfico, aunque apenas lo necesitaba. Conocía estos senderos como las líneas de sus palmas. La cabaña Weathertop estaba ubicada a 3.170 metros, una simple estructura de piedra construida en la década de 1930 por el Cuerpo Civil de Conservación. Ahora la mantenía una asociación de senderismo, uno de los pocos refugios en esta cordillera remota. La mayoría de los excursionistas nunca se aventuraban tan lejos, especialmente no a finales de septiembre, cuando las primeras nevadas podían llegar sin previo aviso. Pero la soledad era precisamente lo que Morgan buscaba. A los 42 años, poseía la constitución musculosa de alguien que vivía en su cuerpo, en lugar de simplemente habitarlo. Su rostro estaba curtido por años de exposición a los elementos, con profundas arrugas alrededor de sus ojos, que aparecían cuando entrecerraba los ojos mirando crestas distantes. Las canas que se abrían paso entre su barba oscura habían llegado temprano, aceleradas tal vez por los acontecimientos de hacía 6 años. Guardó el mapa y comenzó a ascender, sus bastones de trekking encontrando agarre en el sendero rocoso. Su respiración cayó en un ritmo familiar, controlado, medido, producto de miles de kilómetros en senderos de montaña. La fisicalidad del senderismo se había convertido en su salvación, lo único en lo que podía confiar cuando todo lo demás se había desmoronado. El sendero se empinó, serpenteando a través de un pedregal donde la roca suelta se movía traicioneramente bajo los pies. Morgan se movió con eficiencia practicada, su mente divagando mientras su cuerpo trabajaba. Hoy se cumplían 6 años del accidente. 6 años desde que perdió a Sarah y Ellie en lo que debería haber sido un viaje familiar de camping rutinario en las cascadas. La inundación repentina llegó sin previo aviso en la noche. Morgan se había despertado con el sonido del agua torrencial y el grito de su esposa. Había logrado agarrar a Ellie, su hija de 7 años, pero perdió el control cuando la corriente los separó. El recuerdo de su pequeña mano deslizándose de la suya permanecía tan vívido que a veces se despertaba aferrándose al aire vacío. «Hoy no», dijo en voz alta, obligando a sus pensamientos a volver al presente. La terapia había ayudado con las técnicas, ejercicios de arraigo, atención plena, identificar cuándo estaba cayendo en la oscuridad. Se concentró en lo inmediato, el ardor en sus cuádriceps, la frescura del aire en sus pulmones, el llamado distante de un halcón elevándose en las térmicas. Al mediodía, Morgan había alcanzado la cresta que lo llevaría a la cabaña Weathertop. Las vistas se abrieron dramáticamente a ambos lados. Una vasta naturaleza virgen que se extendía hasta el horizonte, picos y valles creando un tapiz robusto de piedra y bosque. Se detuvo para comer un almuerzo sencillo de cecina, fruta seca y nueces, acompañándolo con agua filtrada de un manantial esa misma mañana. Mientras comía, notó que se formaban nubes al oeste. No era inusual para esta época del año, pero valía la pena vigilarlo. Consultó su dispositivo meteorológico satelital, un pequeño lujo que se permitía después del accidente. El pronóstico mostraba la posibilidad de tormentas eléctricas, pero nada grave. Aún así, el clima en las montañas era notoriamente impredecible. Se aseguraría de llegar a la cabaña mucho antes del anochecer.
La tarde trajo una subida constante a lo largo de la cresta expuesta. El viento se levantó, portando un toque de humedad. Morgan sacó su chaqueta impermeable del bolsillo lateral de su mochila y se la puso, cerrándola hasta la barbilla. Las nubes continuaron acumulándose, sus vientres oscureciéndose. La temperatura bajó varios grados en el lapso de 1 hora. A las 4, el primer trueno retumbó a través de la cordillera. Morgan aceleró el paso. La cabaña Weathertop estaba a menos de 3,5 kilómetros de distancia, ubicada en una pequeña ensilladura protegida justo debajo del pico. Estaría llegando justo a tiempo, pero debería lograrlo antes de que la tormenta golpeara con fuerza. Un relámpago brilló en la distancia, seguido de otro rugido sordo de trueno. El viento sopló con ráfagas, doblando los pinos escuálidos que se aferraban a la cresta. Morgan se movió más rápido, sus bastones golpeando el suelo con propósito. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, luego más fuerte. El sendero se volvió resbaladizo, obligándolo a vigilar cuidadosamente sus pisadas. Cuando la cabaña finalmente apareció a la vista, Morgan sintió una oleada de alivio. La simple estructura de piedra se erguía como un centinela contra la tormenta que se avecinaba, su techo de pizarra brillando con la lluvia. No era gran cosa, una sola habitación con literas de madera, una pequeña estufa de leña y una mesa, pero ofrecía refugio, y eso era lo único que importaba ahora. Alcanzó la pesada puerta de madera justo cuando el granizo comenzó a golpear con fuerza, hielo del tamaño de canicas rebotando en el suelo a su alrededor. Dentro, la cabaña estaba oscura y olía a humo de leña vieja y polvo. Morgan se quitó la mochila y buscó a tientas su linterna frontal. El haz reveló el interior tal como lo recordaba de su última visita hacía 2 años. 4 literas de madera empotradas en las paredes, una pequeña mesa con 2 bancos de madera y la estufa de hierro en la esquina. Un montón de leños partidos yacía a su lado, dejados por excursionistas anteriores. «Hogar, dulce hogar», le dijo a la habitación vacía, su voz resonando ligeramente en las paredes de piedra. Afuera, la tormenta se intensificaba. La lluvia azotaba la única ventana y los truenos retumbaban en lo alto. Morgan se ocupó de la rutina familiar de montar el campamento, incluso en el interior. Se puso ropa seca, colgó su equipo mojado en las clavijas a lo largo de la pared y se dispuso a encender un fuego en la estufa de leña. Las tareas sencillas mantenían su mente ocupada, evitando que divagara hacia los recuerdos de esta fecha hacía 6 años. Con el fuego crepitando en la estufa, Morgan preparó una cena sencilla en su hornillo de camping. Estofado de ternera liofilizado, rehidratado con agua caliente. Mientras comía, escuchó la tormenta que rugía afuera. El viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña, encontrando cada grieta y rendija. El edificio, aunque sólidamente construido, parecía crujir y moverse con cada ráfaga poderosa. Morgan miró su reloj. 20:14. Había planeado leer un rato antes de dormir, pero el largo día de caminata había hecho mella. Bostezó, estirando los brazos por encima de la cabeza hasta que le crujieron los hombros. Después de asegurar su comida en el pequeño armario metálico diseñado para mantenerla alejada de los ratones, se deslizó dentro de su saco de dormir en una de las literas inferiores. La tormenta continuó su asalto, pero el sonido de la lluvia y los truenos siempre habían ayudado a Morgan a dormir. Cerró los ojos, escuchando las fuerzas elementales afuera, mientras la estufa de leña hacía tic-tac al enfriarse. Su último pensamiento consciente fue que había sobrevivido a otro aniversario, otro año sin ellos. No sabía cuánto tiempo había estado dormido cuando el primer temblor lo despertó. Al principio pensó que era un trueno, una descarga especialmente cercana, pero luego toda la cabaña pareció temblar. Las literas de madera chirriaron. Cayó polvo de las vigas del techo. Morgan se incorporó, repentinamente alerta. En el tenue resplandor de las brasas encendidas en la estufa de leña,
pudo ver pequeños objetos en la mesa vibrando. Una taza se volcó, rodando hasta el suelo con un estrépito. «Terremoto», susurró, con la mente luchando por procesar el peligro. La siguiente sacudida fue violenta. La cabaña se tambaleó hacia los lados, arrojando a Morgan de su litera. Cayó con fuerza de costado, y un dolor le recorrió el brazo izquierdo. Una grieta ensordecedora partió el aire cuando una de las vigas del techo cedió. Morgan rodó, tratando de meterse debajo de la mesa, pero las paredes de piedra ya se estaban derrumbando hacia adentro. Algo pesado golpeó su pierna izquierda, aprisionándola contra el suelo. Gritó, alcanzando desesperadamente cualquier cosa para liberarse. Lo último que vio antes de que el techo se derrumbara fue el cielo nocturno repentinamente visible sobre él, las estrellas girando en la oscuridad mientras el mundo se desmoronaba. Parte segundo. Enterrado. Dolor. Esa fue la primera sensación que regresó. Un dolor sordo y palpitante en su pierna izquierda, un dolor más agudo en sus costillas cuando intentaba respirar profundamente. Morgan abrió los ojos a la oscuridad absoluta. Por un momento, pensó que aún podría estar dormido, atrapado en una terrible pesadilla. Pero el peso que lo presionaba, el sabor a polvo en su boca, el olor a piedra y tierra mojadas, eran demasiado reales. Trató de moverse y sintió una punzada de agonía recorrer su pierna izquierda. Algo pesado la aprisionaba, inmovilizándolo desde la rodilla hacia abajo. Su brazo izquierdo también se sentía mal, un dolor profundo y nauseabundo, cerca del codo que sugería una rotura o dislocación. «¿Hola?», gritó, con voz débil y ronca. El polvo llenó sus pulmones, provocando un ataque de tos que envió nuevas oleadas de dolor a través de su pecho. Cada tos cambiaba ligeramente su posición, apretando lo que lo tenía atrapado contra su pierna. Cuando la tos disminuyó, Morgan se obligó a quedarse quieto y evaluar su situación. Estaba boca arriba, con la cabeza y la parte superior del cuerpo relativamente libres, pero su mitad inferior estaba atrapada bajo los escombros. La oscuridad total hacía imposible ver el alcance del derrumbe o sus heridas. Con su mano derecha, palpó el suelo a su alrededor, buscando su mochila o cualquier cosa útil. Sus dedos rozaron algo de plástico, su linterna frontal milagrosamente al alcance de la mano. Buscó a tientas el interruptor y un haz de luz cortó la oscuridad. Lo que vio hizo que se le revolviera el estómago. La cabaña se había derrumbado por completo. Yacía en un hueco de espacio no mayor que un pequeño armario, rodeado de piedra caída, madera astillada y escombros. Una enorme viga de madera le atravesaba la pierna izquierda, aprisionándola bajo un montón de escombros de piedra. La sangre había empapado sus pantalones alrededor de la espinilla, lo que sugería una fractura abierta. «Dios mío», susurró, reprimiendo una ola de pánico. Dirigió el haz de luz hacia arriba, buscando una abertura, algún camino hacia la superficie. A unos 2 metros había lo que parecía ser una pequeña grieta entre los escombros, a través de la cual podía ver un trozo de cielo antes del amanecer. Morgan evaluó lo que podía alcanzar. Su mochila era parcialmente visible bajo algunos escombros más ligeros cerca de su lado derecho. Con considerable esfuerzo y dolor, logró acercarla. Dentro encontró su botiquín de primeros auxilios, botellas de agua, algo de comida, el dispositivo meteorológico satelital y su teléfono. El teléfono no tenía señal, lo cual no era sorprendente en estas montañas remotas. El dispositivo satelital, que podría haberle permitido pedir ayuda, había sido aplastado en el derrumbe. «Mierda», murmuró, apartándolo. Sin él, sus posibilidades de rescate externo eran escasas. La cabaña Weathertop rara vez era visitada en esta época del año, y no había presentado un plan de viaje detallado a nadie. Le había dicho a su hermano que estaría caminando en la Sierra Granita durante una semana, pero eso abarcaba cientos de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Nadie sabría exactamente dónde buscarlo durante al menos 7 días.
tal vez más. Lo primero es lo primero. Morgan abrió el botiquín de primeros auxilios y sacó las tijeras de trauma de emergencia. Cortó la tela de sus pantalones alrededor de su pierna lesionada, revelando una fractura abierta de la tibia. El borde blanco del hueso sobresalía a través de la piel, rodeado de sangre y tejido desgarrado. La vista lo mareó, pero se obligó a mantenerse consciente. Una infección sería una sentencia de muerte en estas condiciones. Limpió la herida lo mejor que pudo con toallitas antisépticas, con las manos temblorosas. Luego aplicó pomada antibiótica y la cubrió con gasa estéril. No había forma de entablillar correctamente el hueso en su posición actual, pero al menos podía intentar inmovilizarlo. Improvisó una férula con un bastón de trekking y tiras de tela arrancadas de una camisa de repuesto. Su brazo izquierdo era lo siguiente. No estaba roto como había temido inicialmente, pero su codo estaba dislocado. Morgan había aprendido primeros auxilios en la naturaleza después de que Sarah y Ellie murieran, parte de su preparación obsesiva para prevenir otra tragedia. Conocía la teoría de reducir una articulación dislocada, pero la práctica era otra cuestión muy diferente, especialmente haciéndoselo a sí mismo. Apoyó la parte superior de su brazo contra un trozo de escombro, respiró hondo y tiró mientras giraba el antebrazo. El dolor fue cegador, sacándole un grito de la garganta que resonó en el pequeño espacio, pero sintió que la articulación volvía a su lugar con un chasquido repugnante. Improvisó un cabestrillo con más tela y se recostó, exhausto y sudando a pesar del aire fresco. Agua. Necesitaba agua. Morgan revisó sus botellas. 2 litros en total. Si racionaba cuidadosamente, tal vez para 3 días. La comida era menos inmediata, pero aún crucial. Tenía 4 barras energéticas, una bolsa de frutos secos, algo de cecina y 2 comidas liofilizadas que requerían agua caliente que no podía calentar. A medida que el shock inicial desaparecía, Morgan se hizo consciente de una nueva sensación. Un temblor que parecía comenzar en su centro y irradiarse hacia afuera. Shock, se dio cuenta. Y miedo. El espacio confinado, el peso de la tierra y la piedra sobre él, el conocimiento de que estaba completamente solo, todo se abatió sobre él con la misma seguridad que los escombros físicos. Respira, se dijo a sí mismo. Solo respira. Pero cada respiración traía consigo el aire polvoriento y viciado de su tumba, y con él venían recuerdos de otra época en la que se había sentido así de indefenso. Las aguas de la inundación elevándose alrededor de su tienda, el grito de Sarah, la pequeña mano de Ellie deslizándose de su agarre. «No», dijo en voz alta, apartando los recuerdos. «Ahora no. Concéntrate». Dirigió el haz de su linterna frontal alrededor del espacio nuevamente, buscando más cuidadosamente una salida. La grieta que había visto antes parecía conducir a una estrecha chimenea a través de los escombros. Si pudiera liberar su pierna, podría ser capaz de salir escalando. Pero la viga que lo inmovilizaba no se iba a mover sin un apalancamiento que no tenía. Morgan revisó su reloj. 4:17 a.m. Había estado inconsciente durante varias horas. Afuera, a través de la pequeña abertura de arriba, podía ver que el cielo empezaba a iluminarse. Un nuevo día estaba llegando, aunque ofrecía poca esperanza en su situación actual. Tomó un pequeño sorbo de agua, permitiéndose solo la cantidad suficiente para humedecer su garganta reseca. Luego comenzó el laborioso proceso de limpiar los escombros más pequeños alrededor de su pierna atrapada. Cada movimiento enviaba picos de dolor a través de su hueso roto, pero trabajó metódicamente, concentrándose en cada pequeña tarea para mantener a raya el pánico. Para cuando la luz del día se filtró por completo a través de la abertura, Morgan había logrado remover suficientes escombros para ver exactamente cómo estaba atrapado. La pesada viga lo había inmovilizado a la mitad de la pantorrilla, aplastando su pierna contra el suelo de piedra de la cabaña.
El hueso se había roto por el impacto. Mover la viga solo sería imposible. Se necesitarían varias personas fuertes o maquinaria para levantarla. La comprensión se asentó sobre él como un peso físico. Estaba verdaderamente atrapado. A menos que alguien pasara por allí y lo escuchara, moriría allí, lentamente, de deshidratación o infección. El pensamiento trajo una nueva ola de pánico que subió a su pecho, constriñendo su respiración. Sara, susurró, como si de alguna manera pudiera oírlo a través de la división de años y la muerte. Lo siento mucho. No estaba seguro de por qué se disculpaba, por no haberla salvado a ella y a Ellie, o por la probabilidad de que pronto se reuniría con ellas. De cualquier manera, las palabras le proporcionaron un extraño consuelo, una conexión con algo más allá de su prisión de piedra. A medida que avanzaba el día, Morgan estableció una rutina para mantener su cordura. Cada hora se permitía un pequeño sorbo de agua. Cada 2 horas comía una pequeña porción de una barra energética. Mantuvo su linterna frontal apagada para conservar las baterías, usándolas solo cuando era necesario. Gritaba pidiendo ayuda periódicamente, aunque sabía que las posibilidades de que alguien lo escuchara eran prácticamente inexistentes. El dolor en su pierna se convirtió en un compañero constante, a veces disminuyendo a un dolor sordo, otras veces estallando en una agonía candente cuando se movía mal. Tomó ibuprofeno de su botiquín de primeros auxilios, pero apenas calmaba el dolor. La herida necesitaba atención médica adecuada, y pronto. Al caer la noche, surgió una nueva preocupación. La temperatura estaba bajando rápidamente. Sin el aislamiento de su saco de dormir, que estaba enterrado en algún lugar entre los escombros fuera de su alcance, Morgan enfrentaba la posibilidad muy real de hipotermia. Ya estaba temblando. La temperatura central de su cuerpo disminuía lentamente. Arrastró todo lo que pudo alcanzar a su alrededor. Su chaqueta impermeable, la manta de emergencia de su botiquín de primeros auxilios, incluso su mochila, que colocó para bloquear una corriente de aire que venía de un lado de su prisión. No fue suficiente. A medida que la noche se hacía más profunda, su temblor se intensificaba. Sus pensamientos se volvieron lentos, a la deriva entre el peligro presente y los arrepentimientos pasados. Pensó en Sara, su risa, la forma en que siempre había sabido cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba cercanía. Pensó en Ellie, cómo había heredado la intuición de su madre junto con su terquedad. Cuán brillante había sido su futuro antes de que las aguas de la inundación se la llevaran. Debería haber revisado el clima con más cuidado, murmuró a la oscuridad. Debería haber acampado en un terreno más alto. Los mismos pensamientos que lo habían torturado durante 6 años, los mismos remordimientos que lo habían impulsado a las montañas una y otra vez, como si castigar su cuerpo pudiera de alguna manera absolver su alma. En algún momento de la noche, Morgan cayó en un estado entre la vigilia y el sueño, donde los sueños y la realidad se difuminaron. Creyó oír a Sara llamándolo por su nombre. Creyó sentir la pequeña mano de Ellie en la suya. Las sensaciones eran tan vívidas que cuando se despertó por completo, el regreso a su sombría realidad fue como perderlas a todas de nuevo. El amanecer trajo nuevo dolor y nueva claridad. Morgan evaluó su situación de nuevo. El agua ya se estaba agotando. Había consumido más de lo planeado durante el delirio de la noche. La herida en su pierna mostraba signos de infección. Enrojecimiento extendiéndose hacia afuera desde la fractura, mayor calor, un latido que parecía tener su propio corazón. La limpió de nuevo, usando agua preciosa y las últimas toallitas antisépticas. Los antibióticos en su botiquín de primeros auxilios eran mínimos, como mucho, para unos pocos días, destinados a infecciones menores, no a una fractura compuesta. Los tomó de todos modos, sabiendo que eran su única defensa. A medida que la mañana iluminaba el pequeño parche de cielo visible a través de la abertura de arriba,
Morgan tomó una decisión. No se limitaría a esperar a morir. De alguna manera, se liberaría. La alternativa era inaceptable. Examinó la viga que sujetaba su pierna con más cuidado. Estaba encajada contra piezas más grandes de escombros a cada lado, creando una especie de sistema de palanca rudimentario. Si pudiera encontrar algo para usar como palanca, podría moverla lo suficiente como para liberar su pierna herida. Morgan buscó en el área a su alcance. Sus bastones de trekking eran demasiado flexibles. La mesa derrumbada estaba astillada e inservible. Entonces su mano se cerró sobre algo prometedor. Una pieza de metal que alguna vez había sido parte de la estufa de leña. De unos 60 centímetros de largo y relativamente resistente, podría servir como palanca. El trabajo fue agonizante. Cada vez que metía la barra de metal debajo de la viga y empujaba, el movimiento enviaba nuevas oleadas de dolor a través de su pierna rota. El sudor corría por su rostro a pesar del aire frío. Varias veces tuvo que detenerse, vencido por las náuseas y el mareo. «Vamos», gruñó entre dientes apretados, poniendo todo su peso detrás de la palanca. «Muévete, maldita sea». Después de lo que parecieron horas, sintió un ligero movimiento. La viga se movió tal vez unos 2 centímetros, pero fue suficiente para crear una pequeña abertura. Morgan rápidamente metió escombros en el espacio para evitar que la viga volviera a sentarse. Luego lo intentó de nuevo, ganando otros 2 centímetros. El proceso fue insoportable y agotador. Hacia el mediodía, había logrado crear un espacio de unos 10 centímetros, posiblemente suficiente para sacar su pierna herida. La cuestión era si podría soportar el dolor de hacerlo. Morgan se tomó el último ibuprofeno que le quedaba y esperó 30 minutos para que hiciera efecto. Bebió una buena parte del agua que le quedaba, sabiendo que necesitaría la hidratación para lo que venía después. Luego, se agarró a un trozo de escombro resistente por encima de su cabeza para apoyarse y empezó a levantarse, intentando deslizar su pierna herida por debajo de la viga. El dolor era superior a todo lo que había experimentado antes. El hueso roto chirriaba contra sí mismo, enviando ondas de agonía por todo su cuerpo. Morgan gritó, y el sonido resonó en el espacio confinado. Manchas oscuras bailaban en los bordes de su visión. Sintió que la consciencia se le escapaba. «No», gruñó. «Todavía no». Con un último esfuerzo desesperado, tiró. Su pierna se liberó con un raspado espantoso de hueso contra piedra. Morgan se desplomó hacia atrás, respirando con dificultad, con oleadas de dolor y náuseas recorriéndolo. Pero estaba libre. La constatación le dio un momento de euforia pura, antes de que la gravedad de su situación se reafirmara. Su pierna estaba en muy mal estado. La fractura expuesta había empeorado por la extracción, con más hueso visible que antes. Sangre fresca empapaba los vendajes improvisados. Morgan sabía que necesitaba volver a entablillarla antes de intentar moverse más. Utilizando tiras arrancadas de su ropa y los trozos más resistentes de escombro que pudo encontrar, construyó una férula mejor. Cada toque a su pierna herida le provocaba una nueva agonía, pero trabajó metódicamente, obligándose a concentrarse en la tarea en lugar del dolor. Cuando la férula estuvo segura, Morgan dirigió su atención a la abertura de arriba. Ahora que estaba libre de la viga, podía intentar salir trepando. La chimenea de escombros que conducía hacia arriba era estrecha y de aspecto inestable, pero era su único camino hacia la supervivencia. Un paso a la vez, se dijo a sí mismo, recogiendo los suministros esenciales que podía meter en sus bolsillos. El agua que le quedaba, la última barrita energética, su linterna frontal y el pequeño botiquín de primeros auxilios. La escalada fue una pesadilla de dolor y asideros precarios. Morgan solo podía usar su brazo y pierna derechos de forma efectiva. Su lado izquierdo era prácticamente inútil. Varias veces, trozos de escombro se soltaron en su mano, a punto de hacerlo caer de nuevo. Cada vez logró sujetarse, aunque las sacudidas le enviaron nuevas oleadas de agonía
a través de su pierna rota. Cuando finalmente se sacó al aire libre, la sensación fue abrumadora. El cielo de arriba era de un azul profundo y perfecto. Una suave brisa transportaba el aroma a pino y tierra. Morgan yacía de espaldas junto a la pila de escombros que había sido Weathertop Hut, tragando grandes bocanadas de aire limpio, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero sabía que su calvario estaba lejos de haber terminado. Todavía estaba a kilómetros del cruce de senderos más cercano, con una pierna gravemente rota, provisiones mínimas y sin forma de pedir ayuda. La montaña que casi lo había matado aún podía terminar el trabajo. Parte 3. El largo descenso. Morgan se concedió exactamente 5 minutos para descansar antes de evaluar su nueva situación. La cabaña de Weathertop se había reducido a una pila de piedra y madera, probablemente provocada por el terremoto que aflojó el terreno ya inestable debajo de ella. La estructura se había deslizado parcialmente por la ladera, rompiéndose a medida que avanzaba. Tenía suerte de estar vivo. El sol indicaba que era temprano por la tarde. Le quedaban quizás 5 horas de luz diurna. Sus necesidades más acuciantes eran claras: encontrar más agua, fabricar una férula mejor para su pierna, crear algún tipo de refugio para la noche y, lo más importante, encontrar una manera de pedir ayuda. Primero, agua. Morgan recordaba un pequeño manantial a unos 400 metros de la cabaña, cuesta abajo hacia el este. Llegar allí con su pierna herida sería un reto, pero la deshidratación lo mataría más rápido que cualquier otra cosa. Buscó algo que le sirviera de muleta y vio una viga rota del techo de la longitud adecuada. Con su navaja, rápidamente le dio forma a un extremo para que encajara bajo su brazo. No era ideal, pero tendría que servir. El camino hacia el manantial fue agonizante. Cada paso sobre su pierna buena enviaba sacudidas de dolor a través de la rota, a pesar de sus esfuerzos por mantenerla elevada. La muleta improvisada se clavaba en su axila, magullando el tejido blando. Pero Morgan siguió moviéndose, concentrándose en el objetivo inmediato, en lugar del abrumador desafío de la supervivencia. Cuando llegó al manantial, se desplomó a su lado, empapado en sudor a pesar del fresco aire de la montaña. Llenó sus botellas de agua y bebió profundamente. Luego purificó más agua usando las pastillas de su kit de emergencia. El líquido fresco lo revivió un poco, despejando su mente. A continuación, necesitaba tratar su pierna adecuadamente. La férula que había fabricado entre los escombros ya estaba fallando, y la herida necesitaba una nueva limpieza. Morgan retiró los vendajes ensangrentados, haciendo una mueca ante lo que vio. La fractura era peor de lo que había evaluado inicialmente. Una fractura expuesta completa de tibia y peroné, con un daño significativo en los tejidos blandos. La infección se había declarado sin duda. Unas vetas rojas comenzaban a irradiar hacia afuera desde la herida. Usando agua del manantial, limpió la zona lo más a fondo posible, y después aplicó lo último que le quedaba de pomada antibiótica. Encontró 2 ramas, relativamente rectas de un grosor adecuado, y las utilizó, junto con tiras rasgadas de su camisa, para crear una férula más estable. No era una belleza, pero proporcionaría mejor soporte que su intento anterior. El refugio era lo siguiente: con la cabaña destruida, necesitaba encontrar o crear protección contra los elementos. Las noches a esa altitud ya estaban cayendo por debajo de los 0 grados, y su debilitada condición lo hacía particularmente vulnerable a la hipotermia. Morgan inspeccionó el área. A unos 45 metros del manantial, una gran roca creaba un cortavientos natural. Cerca había varios árboles caídos, con sus ramas aún llenas de agujas. No era ideal, pero tendría que valer. Recogió todos los materiales que pudo alcanzar sin moverse demasiado, arrastrándolos dolorosamente hasta la roca. Utilizando técnicas que había aprendido durante años viajando por lugares salvajes, Morgan construyó un refugio simple contra la roca.
colocó ramas caídas en ángulo, superponiéndolas para crear una especie de techo, y después colocó capas de ramas de pino encima para aislar e impermeabilizar. Dentro, creó una cama de ramas blandas para aislar del suelo frío. Para cuando terminó el refugio, el sol estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ladera de la montaña. Morgan estaba exhausto. Su cuerpo temblaba de fatiga y dolor. Se arrastró hasta el refugio y se acurrucó de lado, intentando conservar el calor corporal. Cuando cayó la oscuridad, la temperatura descendió rápidamente. Morgan tiritaba violentamente y le castañeteaban los dientes. La manta térmica de emergencia reflejaba algo de calor corporal hacia él, pero no era suficiente. Pensó en su saco de dormir de plumón, enterrado en alguna parte entre los escombros de la cabaña, y casi lloró de frustración. Para distraerse del frío y el dolor, Morgan obligó a su mente a trabajar en el problema del rescate. Su dispositivo satelital estaba destruido. Nadie sabía exactamente dónde estaba. El cruce del sendero más cercano estaba al menos a unos 11 kilómetros de distancia, una distancia imposible con su lesión. Su mejor esperanza era crear algún tipo de señal visible desde el aire, pero incluso eso era una posibilidad remota. Pocos aviones volaban sobre esta área remota, y sin una búsqueda programada, ningún helicóptero de rescate lo estaría buscando. A medida que la noche se hacía más profunda, Morgan entraba y salía de la consciencia. El dolor en su pierna se había convertido en una entidad pulsante con su propio latido. Sabía que la infección estaba empeorando. Sin la atención médica adecuada, la sepsis se declararía en cuestión de días. En sus momentos de lucidez, pensó en Sarah y Ellie. No en sus muertes esta vez, sino en sus vidas. La pasión de Sarah por la fotografía, como siempre había visto belleza en lugares inesperados. La risa contagiosa de Ellie, su carita seria cuando se concentraba en un dibujo. Por primera vez en años, los recuerdos le trajeron consuelo en lugar de solo dolor. «Lo estoy intentando», les susurró, o quizás a sí mismo. «No me rindo». La mañana trajo nuevos desafíos. Morgan se despertó y descubrió que su pierna herida estaba caliente al tacto, la piel alrededor de la herida enrojecida e hinchada. La infección avanzaba rápidamente. Tomó lo último de sus antibióticos, sabiendo que eran insuficientes para la gravedad de la infección. Sus prioridades para el día eran claras: crear una señal para potenciales rescatadores, encontrar comida para mantener su fuerza y, de alguna manera, acercarse a un sendero donde pudiera encontrarse con otros excursionistas. Primero, la señal. Morgan recogió todo lo que era de colores brillantes de su mochila y los restos dispersos de su equipo: su impermeable naranja, una camiseta térmica azul, una manta térmica plateada. Los dispuso en forma de una gran X en un área abierta cerca de lo que quedaba de la cabaña, asegurando las esquinas con piedras para evitar que el viento se los llevara. La comida era más difícil. Sus provisiones casi se habían acabado, y buscar comida con su movilidad limitada sería complicado. Morgan conocía los conceptos básicos de las fuentes de alimentos silvestres en estas montañas: ciertas bayas, piñones, incluso algunas raíces comestibles, pero la mayoría requerían más movimiento del que podía soportar. Vio una zona con arándanos a unos 27 metros de su refugio. El viaje de ida y vuelta le llevó casi una hora, cada paso un ejercicio de manejo del dolor. Pero el pequeño puñado de bayas que recogió le proporcionó una explosión de azúcar y vitaminas muy necesaria. La tarea más desalentadora seguía siendo moverse hacia un posible rescate. Morgan estudió su mapa topográfico, considerando opciones. El sendero principal estaba al este, siguiendo la cresta durante varios kilómetros, antes de descender a un lago popular. Si pudiera llegar a ese sendero, sus posibilidades de encontrarse con otros excursionistas aumentarían significativamente. Pero el terreno entre su posición actual y el sendero era traicionero. Una mezcla de pedreros y maleza espesa, difícil incluso para alguien ileso.
Con la pierna rota sería una pesadilla. Aún así, quedarse donde estaba ofrecía pocas esperanzas. Raramente visitaban la cabaña en esta época del año, y sin un dispositivo satelital que funcionara, nadie sabría que lo buscaran allí. Morgan decidió intentar llegar al sendero. Se movería lentamente, cubriendo la distancia que pudiera cada día, improvisando pequeños campamentos en el camino. Reunió sus escasas provisiones, fabricó una muleta mejor con una rama robusta y se puso en marcha. El avance era agonizantemente lento. Cada paso requería colocar con cuidado el pie sano y la muleta, manteniendo el equilibrio y evitando cargar peso sobre la pierna lesionada. Lo que normalmente sería una caminata de 2 horas, se convirtió en una ordalía que duró todo el día. Al atardecer, Morgan había recorrido menos de 1,5 kilómetros. Improvisó otro refugio sencillo bajo un grupo de abetos. Sus movimientos se volvían cada vez más torpes, a medida que el agotamiento y el dolor hacían mella. La noche fue peor que la anterior, más fría, con una lluvia ligera que se filtraba a través de su techo improvisado. Por la mañana, Morgan temblaba incontrolablemente, con la ropa húmeda y la temperatura corporal peligrosamente baja. La infección en su pierna había empeorado durante la noche. La hinchazón había aumentado, y el dolor había adquirido una cualidad ardiente que sugería que la infección se estaba extendiendo por el torrente sanguíneo. Morgan conocía los signos de la sepsis: confusión, respiración rápida, frecuencia cardíaca elevada. Estaba experimentando los 3. «Sigue moviéndote», se dijo a sí mismo, con la voz ronca en la quietud matutina. «Solo sigue moviéndote». Pero su cuerpo lo traicionó. Cuando intentó levantarse, el mareo lo abrumó y se desplomó de nuevo al suelo. Su visión nadaba, con manchas oscuras bailando en los bordes. Morgan se dio cuenta, con una claridad que atravesó su estado febril, de que tal vez no sobreviviría un día más sin ayuda. Mientras yacía allí, luchando por mantenerse consciente, surgió un recuerdo, no de la inundación esta vez, sino de algo que Sara había dicho años antes de que sucediera. Habían estado caminando, y él los había presionado para que continuaran a pesar de las nubes de tormenta que se acumulaban. A veces lo más valiente es saber cuándo dar la vuelta, le había dicho ella. No había escuchado entonces. La tormenta los había alcanzado, obligándolos a pasar una noche miserable, acurrucados bajo una lona, mientras los rayos caían a su alrededor. Morgan cerró los ojos, sintiendo la verdad de sus palabras ahora como no lo había hecho entonces. No podría llegar al sendero. Su cuerpo estaba fallando. La infección avanzaba demasiado rápido. Su mejor oportunidad, su única oportunidad, era regresar a los restos de la cabaña y a la señal que había creado allí. Esperar y tener la esperanza de que alguien la viera. El viaje de regreso fue una mezcla borrosa de dolor y determinación. Morgan gateó cuando no pudo caminar, se arrastró cuando no pudo gatear. Le llevó la mayor parte del día cubrir la distancia que había recorrido el día anterior. Cuando llegó a su refugio original junto a la roca, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de la ladera de la montaña. Morgan se derrumbó dentro del tosco cobertizo, con las fuerzas completamente agotadas. La fiebre lo tenía firmemente agarrado ahora, trayendo consigo alucinaciones y fragmentos de recuerdos. Sara sentada a su lado, acariciándole el pelo. La vocecita de Ellie preguntando si estaba bien. El sonido del agua torrencial que había atormentado sus sueños durante 6 años. «Lo siento», susurró a los fantasmas que su mente había conjurado. Debía haber sido mejor. Cayó la noche, trayendo consigo un frío intenso que penetró hasta los huesos, a pesar de la fiebre que lo quemaba por dentro. Morgan entraba y salía de la consciencia. Cada período de vigilia era más breve que el anterior. Sabía que estaba muriendo. Podía sentir cómo su cuerpo se apagaba sistema tras sistema. En lo que creía que podría ser su último momento lúcido,
Morgan experimentó una extraña sensación de paz. La culpa que lo había impulsado a las montañas una y otra vez, el autocastigo por haber sobrevivido cuando Sarah y Ellie no lo habían hecho, pareció aliviarse un poco, como si le quitaran una manta pesada. «No fue tu culpa», creyó oír decir a Sarah, aunque sabía que era solo su mente desvaneciéndose creando lo que necesitaba oír. «Déjalo ir, Morgan. Déjanos ir». Cerró los ojos, demasiado débil para seguir luchando. Si este era el final, al menos las montañas le habían dado un último regalo, la comprensión de que la supervivencia no era algo por lo que disculparse. Era simplemente lo que había logrado hacer, al igual que había fracasado en hacerlo ahora. El sonido llegó tan débilmente al principio que Morgan pensó que era parte de su delirio. Un golpeteo rítmico que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Se hizo más fuerte, más insistente. Con un esfuerzo tremendo, forzó los ojos para abrirlos. La primera luz del amanecer estaba rompiendo sobre la cresta oriental. El golpeteo continuaba, mecánico y regular. Un helicóptero. La realización penetró en su cerebro febril, lentamente, y luego de golpe. Un helicóptero estaba dando vueltas por encima. Morgan se arrastró fuera del refugio, cada movimiento una dolorosa demostración de esfuerzo. Ahora podía verlo. Un helicóptero de búsqueda y rescate sobrevolaba la cabaña destruida, con sus rotores batiendo el aire con violencia. Habían visto su señal, la brillante X de ropa que contrastaba con los apagados marrones y verdes de la ladera de la montaña. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Morgan se arrastró hacia un lugar abierto y agitó frenéticamente su brazo bueno. El helicóptero descendió ligeramente y luego se estabilizó. Le habían visto. Mientras la aeronave maniobraba para aterrizar en un pequeño claro cercano, Morgan sintió lágrimas corriendo por su rostro. No estaba seguro de si eran por el dolor, el alivio o alguna emoción compleja que no podía nombrar. Quizás las tres cosas. Lo último que vio antes de que la inconsciencia se apoderara de él fue a un técnico de rescate corriendo hacia él sobre el suelo rocoso, con su uniforme naranja brillante destacando en el paisaje, levantando una mano en señal de reconocimiento. La ayuda había llegado, después de todo. Parte 4. Consecuencias. Morgan despertó con el constante pitido de un monitor cardíaco y el olor antiséptico de una habitación de hospital. La luz se filtraba a través de las persianas parcialmente cerradas, proyectando sombras a rayas sobre una manta estándar que cubría la parte inferior de su cuerpo. Por un momento, no pudo recordar cómo había llegado allí. Entonces, todo volvió a su mente. El terremoto, el derrumbe, los días desesperados atrapado y luego luchando por sobrevivir. Intentó sentarse y sintió un fuerte tirón en su brazo izquierdo, donde le habían insertado una vía intravenosa. Su pierna izquierda estaba elevada, envuelta en un yeso de aspecto imponente, desde el pie hasta la mitad del muslo. El dolor estaba presente pero atenuado, lo que sugería la presencia de potentes analgésicos en su sistema. «Oye, estás despierto». La voz venía de su derecha. Morgan giró la cabeza y vio a su hermano, David, levantándose de una silla junto a la ventana. David parecía exhausto, con oscuras ojeras y un aspecto normalmente impecable, ahora desaliñado, como si llevara la misma ropa durante días. «¿Cómo?» La voz de Morgan era un graznido seco. David cogió un vaso de agua con una pajita y se lo acercó a los labios de Morgan. El líquido fresco era un alivio en su garganta reseca. «¿Cómo me encontraron?», logró decir Morgan después de beber. David acercó su silla a la cama. «Cuando no te comunicaste después de una semana, llamé a los guardabosques. Dijeron que, sin saber exactamente dónde estabas, una búsqueda sería casi imposible». Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que le dolió el pecho a Morgan. Pero luego recibieron informes de un terremoto en la cordillera Granita. No fue uno grande.
pero sí suficiente para causar algunos daños en áreas remotas. Recordé que mencionaste la cabaña Weathertop una vez, hace años. Pensé que valía la pena comprobarlo. Morgan cerró los ojos, abrumado por la improbabilidad de su rescate. El helicóptero. Búsqueda y rescate. Vieron tu señal. Muy inteligente con la disposición de la ropa. Dijeron que otro día y... La voz de David se quebró ligeramente. Bueno, no estarías aquí. ¿Qué tan grave?, preguntó Morgan, gesticulando débilmente hacia su pierna. La expresión de David se puso seria. Grave, pero no tan grave como podría haber sido. Fractura con minuta de tibia y peroné. Tuvieron que poner clavos y placas. La infección era la mayor preocupación. Estabas en shock séptico cuando te trajeron. Te han estado dando antibióticos de amplio espectro durante días. ¿Días? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 5 días. Estuviste entrando y saliendo las 3 primeras jornadas. Esta es la primera vez que estás realmente lúcido. Morgan asimiló esta información lentamente. 5 días perdidos por la fiebre y la medicación. 5 días mientras su cuerpo luchaba por recuperarse de una prueba que debería haberle matado. Gracias, dijo finalmente, por acordarte de la cabaña. David negó con la cabeza. No me des las gracias por eso. Agradéceme que por fin convencí a los guardabosques para que lo comprobaran cuando estaban listos para rendirse. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Morgan. ¿Qué hacías solo allá arriba, de todos modos? ¿Sobre todo en el aniversario? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de preocupaciones tácitas. David nunca había entendido la necesidad de Morgan de castigarse a sí mismo con caminatas cada vez más remotas y desafiantes, especialmente en la fecha del accidente. Pensé que necesitaba estar solo, dijo Morgan después de un largo silencio. Me equivoqué. La simple admisión pareció pillar a David desprevenido. Parpadeó rápidamente, luego extendió la mano y apretó la mano derecha de Morgan. Bueno, ahora no estás solo. Y cuando salgas de aquí, te quedarás conmigo y con Karen hasta que puedas valerte por ti mismo. Morgan no discutió. La idea de volver a su vacío apartamento no le atraía en absoluto. Además, su recuperación sería larga y difícil. Los médicos aparecieron entonces en la puerta, con un portapapeles en la mano, listos para hablar de su estado y plan de tratamiento. Las semanas siguientes transcurrieron en una borrosa sucesión de control del dolor, fisioterapia y curación gradual. Morgan se mudó a la habitación de invitados de David y Karen, donde su cuñada se preocupaba por su dieta y su hermano se aseguraba de que acudiera a sus citas médicas. Sus 2 hijos adolescentes, sobrinos que Morgan había mantenido a distancia desde la pérdida de Ellie, parecían repentinamente decididos a incluirlo en las actividades familiares, a pesar de sus limitaciones. La recuperación física fue desafiante pero directa. La sanación emocional era más compleja. En momentos de tranquilidad, Morgan se encontraba reviviendo el tiempo que pasó atrapado entre los escombros y la extraña claridad que le había llegado durante lo que pensó que serían sus últimas horas. 6 semanas después del rescate, Morgan estaba sentado en el porche trasero de su hermano, con la pierna enyesada apoyada en una silla, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas. David se unió a él, le ofreció una taza de té antes de sentarse en una silla adyacente. El fisioterapeuta dice que estás progresando mucho, comentó David bebiendo de su propia taza. Morgan asintió. Todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Y después?, preguntó David con cautela. ¿Qué pasará entonces? La pregunta no se refería solo a la recuperación física, y ambos hermanos lo sabían. Morgan consideró su respuesta, observando a un par de pájaros perseguirse por el cielo que se oscurecía. Estoy pensando en aceptar el puesto de profesor en la universidad local, dijo finalmente. El que mencionaste el año pasado. Educación al aire libre, habilidades de supervivencia en la naturaleza. Dijeron que la oferta seguía abierta. David pareció sorprendido, pero complacido. Eso es genial, Morgan. Serías excelente en eso.
y tal vez me haga voluntario en el equipo de búsqueda y rescate una vez que me haya recuperado por completo, para devolver un poco de lo que he recibido. David lo estudió por encima del borde de su taza. ¿Qué ha cambiado? Morgan contempló el horizonte, donde el último rayo de sol estaba desapareciendo. Todo, dijo simplemente. Luego, después de una pausa, cuando estaba atrapado bajo esos escombros, pensé que iba a morir. Y por primera vez en 6 años, ese pensamiento me asustó. Quería vivir, David. No solo sobrevivir, sino vivir. Su hermano permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Y Sarah y Ellie? Morgan sintió la familiar opresión en el pecho al escuchar sus nombres, pero ahora era diferente. Un dolor agridulce en lugar de la culpa aplastante que lo había definido durante tanto tiempo. Siempre estarán conmigo, dijo en voz baja. Pero creo que querrían que dejara ir la culpa, que dejase de castigarme por haber sobrevivido. Miró a su hermano directamente. No pude salvarlas. He estado cargando con eso como una piedra en el pecho durante 6 años. Pero bajo esos escombros me di cuenta de algo. A veces, sobrevivir es todo lo que puedes hacer. Y eso tiene que ser suficiente. David se acercó y apretó el hombro de Morgan, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No eran necesarias más palabras entre ellos. Más tarde esa noche, solo en la habitación de invitados, Morgan sacó la pequeña foto que guardaba en su billetera. Sarah y Ellie en la cima de una montaña, con los brazos levantados en señal de triunfo y los rostros iluminados por la alegría. Durante años la había mirado como un recordatorio de lo que había perdido, de lo que no había podido proteger. Ahora, por primera vez, la vio de manera diferente, como una celebración de vidas bien vividas, aunque fueran breves. «Todavía estoy aquí», susurró a sus rostros sonrientes, «y finalmente estoy listo para vivir de nuevo». Afuera, una lluvia suave comenzó a caer, golpeando contra la ventana como un aplauso distante. Morgan colocó la foto en la mesita de noche, donde pudiera verla, y se reclinó contra sus almohadas. El día de mañana traería más curación, más desafíos, más pasos hacia la persona en la que se estaba convirtiendo. Por ahora, sin embargo, era suficiente con simplemente estar presente, sentir el dolor y la posibilidad,